Em, Esto también se los voy a decir a ustedes porque a los otros no va a tener sentido. Si en algún momento ven que estoy diciendo cualquier cosa que no están entendiendo, interrúmpanme. No groseramente. Obviamente pueden levantar la mano, especialmente en este espacio tan reducido. Pero sí, de nuevo, la idea es que podamos entender algo, ¿sí? Entonces, si ven que me estoy yendo por dos cosas, ¿sí? Una sería la vía de esto no se entiende, o sea, no entiendo lo que estás diciendo, pero pudiera también ser que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, pero no entiendan qué tiene que ver eso con la clínica. A mí me interesa que esto, por lo general, con Lacan es un poco difícil porque no todo está orientado a la clínica. Entonces, obviamente, no todo puede ser clínico, porque si en Lacan no está orientado hacia allá, no hay mucho que hacer. Es decir, hay partes más, no sé, digámoslo de alguna manera, epistemológicas, filosóficas, etc. A mí, por lo general, lo que más me interesa de Lacan es justamente la parte clínica, de qué nos sirve esto a nosotros con un paciente enfrente. Básicamente sería la pregunta principal. Entonces, si tienen cualquiera de esas dos dudas, es decir, una, no entiendo qué estás diciendo, o dos, entiendo, pero no entiendo la relevancia, la aplicación, el uso, no sé cómo le quieren llamar, me avisan, porfa. Sí, yo lo voy a grabar. Grábalo. Sí. Yo lo voy a grabar y les debería enviar el link. Sin embargo, la tecnología falla. Entonces, si tú lo grabas a la vez, mejor. Okay. Porque de última, si falla uno, puede... si falla uno, esperemos que el otro no falle. Bueno, y si fallan los dos, nada, tendré que ver cómo resuelvo con los de internet. Así que espero. ¿Ya? No sé si lo quieres poner acá, no hay problema. Bien, buenísimo. Ok, entonces quería hablar al principio, por lo menos un poco, sobre el título. Bueno, en verdad empecemos más bien con cómo es un poco mi método de trabajo. Es verdad que en Lacan hay un montón de referencias, es decir, acá en la primera te puedo contar fácilmente como 7, en la primera página. Por lo general yo trabajo de la siguiente manera, tomo lo que Lacan dice de esas referencias, porque no sé si alguna vez les ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, que después voy a la referencia y veo que Lacan dice cualquier otra cosa que lo que la referencia está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si saben, el TK Automatón, el seminario 11, algo muy conocido para trabajar la repetición. Lacan dice que la TK es el encuentro con lo real. Eso no está en Aristóteles. Ahora uno pudiera decir, yo lo leo en Aristóteles, yo lo interpreto a partir de Aristóteles, etc. Pero entonces muchas veces no sé cuánto lo que terminas haciendo es encontrando lo mismo que ahí fuiste a buscar. Entonces, si tú encuentras lo que ahí fuiste a buscar, vamos a quedarnos sin irnos a buscar, especialmente porque, bueno, tenemos 10 clases, que serán como unas 15 horas, algo así, y es un texto largo, y es un texto... no sé si es particularmente difícil o complicado, pero sí es un texto... es decir, me parece que en 10 clases podemos hacer una buena aproximación respecto a de qué se trata el texto y dar unas buenas orientaciones. Obviamente 10 clases no nos permiten profundizar completamente en todos los detalles y en todas las referencias y en cada una de las comas, cosa que sería genial, pero no es lo que vamos a hacer en este curso. Y bueno, como les envié en la bibliografía, seleccioné algunas partes, ¿sí? Dije, ok, no lean todo, porque además a veces cuesta leer a Lacan, es decir, uno sabe que tiene que empezar por la primera página, ¿sí? Pero hasta ahí llega más o menos. Entonces, básicamente lo que intenté fue tratar de seleccionar las partes que a mí me parecían más interesantes, que armaban como cierta lógica, que es la que les voy a intentar exponer hoy.
Y esas que me parecían más interesantes, se las seleccioné. A veces obviamente también pasaba que dentro de las secciones que había dejado por fuera había un párrafo o dos o una línea que me parecía interesante, y esos también se los seleccioné y los puse en la bibliografía que les envié. Además de eso, es decir, además de este texto y la selección que yo hice de este texto, en la bibliografía tenemos un par de libros que me parece que nos van a ayudar muchísimo. Uno es el de Pasternak, que es una cantidad como 1000 y algo de errores. Básicamente lo que Pasternak hizo fue tener la versión de The Sale, que es la versión en francés por un lado, y él tenía la versión del siglo XXI y fue comparando. Y dijo, me parece que acá no está bien lo que dijeron, o me parece que acá se puede decir de otra manera, se puede comprender de otra manera, etc. Entonces, les envié del libro de Pasternak, les envié la parte correspondiente de una cuestión preliminar. Porque bueno, este curso va a ser en español. Yo lo leí en francés y lo leo en francés y así me manejo yo, pero como igual el curso es en español, me pareció que era un recurso que nos podía ayudar, especialmente porque bueno, yo no soy nativo en francés y leo lo que puedo. Y además el otro, ese digamos que es más estándar, ¿sí? Eso en cualquier escuela de psicoanálisis, al menos que sean muy a favor de Tomás Segovia, que fue el que hizo la traducción al siglo XXI, al menos que sean como muy adeptos, básicamente a cualquier escuela le vendría bien ese libro que él hizo, porque digamos es un trabajo bastante objetivo, digamos, no tiene mucha interpretación. Es decir, si bien es un trabajo de interpretación porque es una traducción, no es que él tiene una impronta muy grande, más bien está abriendo el sentido posible dentro del texto. Después está otro texto que sí me parece un poco más de mi sesgo particular, que se llama Ontologías Alternativas, que es un libro de un filósofo colombiano que se llama Julián Serna Arango. Pereira. De Pereira, sí, precisamente de Pereira. ¿Lo conoces? A él. Asistí a algunos seminarios ¿De él? allí. Sí, Ah, creo qué que sí. genio. A mí me parece, de los filósofos que yo he leído ahorita, me parece, y ese texto en particular, me parece uno de los más importantes para leer a Lacan. No sé si ha leído a Lacan, por lo menos en los textos que yo he leído de él, no lo nombra. Pero me parece que, bueno, es decir, Lacan no es que de repente se le ocurrió absolutamente todo en su teoría, digamos, sino que estaba influenciado por los movimientos teóricos, filosóficos que había en la época. Entonces, bueno, mientras eso se va divulgando más y más, la gente lo va digiriendo y repitiendo más y más. Bueno, Julián Serna Arango tiene ese librito que se llama Ontologías Alternativas. Ahí también creo, si no lo hice, bueno, igual la introducción, los primeros 3 capítulos y el último capítulo es lo más interesante, por lo menos a mi juicio. Él plantea ahí la ontología como lo que hay, ¿sí? Empieza diciendo como que, bueno, hay procesos, hay métodos, hay estados, hay, y después como cosas más filosóficas, y cada uno de esas maneras de pensar lo que hay abre un mundo distinto, ¿sí? Es decir, no es que tenemos un mundo y a partir de eso es lo que nosotros vemos con nuestra percepción particular, no, sino que hay diferentes sistemas a partir de los cuales nosotros, el mundo se abre a nosotros, ¿sí? O sea, como si tuvieras llaves diferentes, por decirlo de alguna manera, que te permiten ver cosas diferentes en el mundo. A mi juicio, de eso se trata el diagnóstico en psicoanálisis, es decir, diagnosticar la ontología, diagnosticar qué es lo que hay en este caso. Como les digo, ya eso es más un sesgo mío, se los voy a poder argumentar, no es como que no pienso que hoy lo tengan que aceptar, ni de hecho, ni pienso que lo tengan que aceptar después tampoco, pero sí me gustaría por lo menos que entendieran qué es lo que yo tengo que para proponer respecto de esto.
Entonces, bueno, nosotros acá tendremos una ronda de preguntas, pero después la gente de online también tendrá. Y si ustedes leyendo los capítulos, los segmentos de esta semana que viene, se encuentran con una duda o tienen alguna pregunta, me lo pueden enviar por email y así lo voy preparando para poder enfocarme un poco más en eso. Igualmente, como en cualquier cosa donde haya una persona hablando muchísimo más que las otras, ustedes se van a ir dando cuenta de cuáles son las partes que a mí más interesa, y en la quinta clase quizás no me envíen el email porque digan, de esto obviamente Félix va a hablar, o sea, los esquemas RI van. O sea, eso no, es como cuando tenían al profesor que iba al parcial y el profesor se detuvo, no sé, una clase completa en un tema que ustedes les decían que esto es cualquier cosa. Dicen, esto obviamente va para el parcial, o sea, no hay manera de que no me lo tomen. No hay parciales acá, pero obviamente la orientación va a ser un poco de eso. Y bueno, en la parte de la inscripción estaba también. Básicamente vamos a hacer, bueno, vamos a empezar un poco con esto y después comenzamos. Bien, entonces estas son las, bueno, el título y las diferentes secciones o apartados en los que está dividido el texto. A su vez, cada una de estas 5 secciones tiene diferentes apartados, o sea, está dividida en diferentes apartados. Lo puse en francés, pero lo voy traduciendo, no se asusten. Pero sí quiero, como que, porque hay un par de cositas que son interesantes en francés. Entonces voy con las cosas que a mí me parecen interesantes en francés. Primero, cuestión, ¿sí? Tiene no nada más la acepción de pregunta, bueno, no nada más la acepción de cuestión, ¿sí? O sea, tema, sino también la de pregunta, que en español también tiene, ¿sí? O sea, si tú tienes una cuestión, también tiene, digamos, la etimología de pregunta, pero nosotros no necesariamente lo escuchamos. Por eso quería hacer la aclaración. También tenemos esta división, que es algo con lo que a veces, o digamos lo escrito, si hacemos un jueguito a lo Lacan, ¿sí? No es algo que me parece que incluso lo pudiéramos hacer con todos los autores, ¿sí? Pero me parece que justamente como es Lacan,
vale la pena hacerlo, es que esto tiene una diferencia. La primera división que hice es sí, es lo mismo, psiquis, o sea, el prefijo, y chose es cosa, ¿sí? O sea, la cosa sí. Y sin embargo no se pronuncia así, ¿ok? Sino que se pronuncia psicose, ¿sí? Como psicosis, psicos, también en francés. Y eso tiene una homofonía con sí causa, es decir, la causa sí. ¿Okay? ¿Por qué me parece esto? Bueno, y ahora voy. Entonces, lo que está proponiendo Lacan, ya desde el título, es que tenemos una cuestión preliminar o una pregunta preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis o de la cosa sí o de la causa sí. ¿Sí? Es decir, están todas estas cosas, digamos, condensadas en el título. Y hay algo que después es como más mi apuesta, que es que, bueno, tenemos un tratamiento posible de la psicosis, sobre eso se hace mucho énfasis, así que no me voy a detener mucho, es decir, hay contextos donde se piensa que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la psicosis, ¿sí? De hecho, yo soy uno de esos partidario de que el psicoanálisis en sí se aplique sobre la neurosis. Sin embargo, se puede hacer un tratamiento de la psicosis, que no necesariamente es el tratamiento psicoanalítico y por lo tanto no tendría las mismas categorías, conceptos, etc. ¿Sí? De esto nos vamos a ir metiendo, pero una de las cosas que quiero que, por lo menos me parece que está diciendo este título, es que hay un tratamiento de la psicosis. ¿Sí? O sea, 1. 2. Para poder hacer ese tratamiento, ¿sí? Bueno, a ver, esto es complicado, lo voy a decir de diferentes maneras. Porque tenemos el tratamiento de la psicosis, ¿sí? Y tenemos, que esto es lo que voy a poner un poco a debatir, es la cuestión preliminar. Entonces, acá nos pudiéramos preguntar la relación, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo es que hay una cuestión, o sea, habría dos maneras de pensarlo. ¿Es el tratamiento de la psicosis la cuestión preliminar? ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, hay un tratamiento de la psicosis y eso pudiera ser la cuestión preliminar. Es decir, capaz, con algunos casos, lo primero que tuviéramos que hacer es trabajar la psicosis, tratar la psicosis. ¿Sí? O tratar la causa sí, o tratar la cosa sí. ¿Sí? O sea, habría una interpretación que sería: el tratamiento es la cuestión preliminar. Y habría otra, que sería pensarlo, que es solo a partir de la cuestión que se logra hacer el tratamiento. ¿Sí? Lo voy a centrar un poco porque si no queda. Entonces, bueno, tenemos, bien, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la cosa sí o de la causa sí. Y acá nos pudiéramos poner un poco a pensar también
es que se trata de poner, o sea, de hacer de lo sí una cosa, ¿sí? O sea, lo que se trata es la cosa sí. Pudiéramos pensarlo de alguna manera medio rápida, la cosa sí sería un poco como la mente o el alma. O sea, lo que estamos tratando en la psicosis es el alma, la cosa sí. El pensamiento que hay un alma, el pensamiento que hay una mentalidad, etc. U otra cosa sería de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la causa psicológica. Es decir, la determinación psíquica. Es decir, eso que tú tienes se debe a que tú la semana pasada no hablaste con esa persona con la que tenías que hablar, entonces ahora te estás enfermando porque eso te recuerda cuando tú no le decías nada a tu padre cuando él estaba pegando a tu madre. ¿Sí? O sea, causas y la causalidad psicológica, la determinación psíquica. Bien. Hoy vamos a ver que voy a dejar un montón de cosas medio abiertas, no les voy a dar respuestas de muchas cosas, pero bueno, me parece eso también una estrategia interesante para ver si leen. Porque me parece que las respuestas a estas cosas, o el sesgo que por lo menos Lacan le quiere dar, están acá. Entonces, bueno, para que también orientar un poco la lectura y a ver. Por lo menos fueron las cosas que a mí más me interesaron cuando leí el título. Vos ahí dividiste la palabra psicosis, hiciste ese trabajo de lectura ahí, ¿no? Porque psicosis es, no sé cómo se pronuncia ahí en francés. Psicos. Psicos. Mal Sí. traducido. Mal hablado en francés, ¿no? Igual esto lo hace Vapro también, no es solo mío. Y creo que Lacan también en algún lugar lo indica. Y a ver, es como si a nosotros nos pusieran acá como sí causa. ¿Sí? O sea, no es algo muy... No es algo muy raro ni que tome mucha lectura. Lo que sí me parece interesante es que lo podamos pensar así, porque a nuestros oídos... No sé si alguno de ustedes habla francés, yo estoy hablando como si... ¿Sí? Ah, no. Estoy tomando ahí algunas clases también desescolarizadas. Sí, bueno. Pero, a ver, estas cosas a mí me sirven muchísimo porque yo no las escucho. De hecho, normalmente ni siquiera las escucho porque las leo. Entonces, cuando estoy leyendo, bueno, o sea, este sichos sí es un poco medio obvio, ¿sí? Pero después no lo escuchaba, digamos. O sea, yo no escuchaba que eso decía psicos. Estoy con Jean-Michel Vapro, que le escuché a él decirlo y yo, ah, claro. Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta con lo que estoy exponiendo? Después no estoy resolviendo nada, así que no. Pero se entiende lo que estoy planteando, las preguntas que estoy planteando, las orientaciones que estoy... Bien. Y bueno, después tenemos esta división, esta estructura, que es la que tiene el texto. No sé, ¿me dices cómo está traducido, porfa? ¿Cuál? Estas todas, bueno, estas, tres en verdad, porque estas... acá hay algo muy interesante, esto debería ser como Asia, ¿no? Es hacia Freud esta traducción. Sí. Sí. Con esta no hay mucho problema, el problema en verdad viene con esta. A ver. Porque, a ver, aquí en las tres tenemos a Freud, ¿sí? Yo voy a mover esto un poco para acá. Después de Freud esta traducción. ¿Después? Después de Freud. A ver, es una traducción un poco complicada. Y acá esto con Freud. Con y del lado de... Pero ¿qué pasa? Acá, bueno, primero veamos. Ven que no hay una linealidad acá, ¿verdad?
No. O sea, porque uno es hacia Hacia, otra es después. y otro es después y después Sí, es con. Y después es con. Sí, no hay linealidad. Es algo que a mí me pareció muy interesante. O sea, a ver, estamos viendo la estructura nada más por ahora, ¿sí? Pero me parece que ya en la estructura Lacan nos está diciendo algo interesante, ¿sí? Porque entonces si lo fuéramos a... Ponemos acá 1900, me parece. No estoy muy seguro cuándo nació y cuándo se murió y etcétera Freud. Pero con Freud me parece que debería ir como acá. ¿Sí? Creo que Freud se muere como el 39. Sí, por ahí. Sí, Sí. 39. 1900 la interpretación de los sueños. De Sí, 1900. sí. Digamos que acá está Sí, más o sería menos como- Freud. Hacia Freud sería como acá. ¿Sí? Vamos hacia Freud. Ujú. Con Freud sería en Mm. este tiempo. Y después. Después de Freud viene acá. Mm. No, ya va. Después de Freud sería la 2. Y después hay algo loquísimo que es del lado de Schreber. Que es, bueno, no sé si hacia Freud o no sé, esto vamos a ponerlo en otro nivel. Bueno, estoy muy seguro cuál vendría primero y cuál vendría después. Fue traducido por el lado de Schreber. La traducción. ¿Sí? Entonces, bueno, 1 y 4 no sé muy bien, pero está como para acá. Y postscriptum, que ni siquiera habla de algún autor. O sea, ¿dónde ponemos el postscriptum? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y listo. Lo que les quiero presentar es que no es como que, bueno, o sea, si lo fuéramos a poner en orden, por ejemplo, yo hubiera puesto que sí, del lado de Schreber, después hacia Freud, después con Freud, y después de Freud, y el postscriptum ni siquiera lo hubiera puesto porque no tiene, a ver, no tiene consistencia con los otros, ¿sí? Acá tenemos un autor, acá tenemos un autor, aquí tenemos un autor, acá tenemos otro autor, y después esto no nos habla de un autor. Y acá hay algo también bastante interesante, que es que après, ¿sí? Esto acá, también pudiera ser según. Según Freud. O me parece, así lo hubiera elegido yo para traducirlo, a partir de. ¿Sí? Es decir, si yo voy a decir, según Lacan, la mujer no existe, ¿sí? Yo puedo decir, après Lacan, la mujer no existe, ¿sí? Entonces no necesariamente es una cuestión temporal, ¿sí? Sino que, esto ya de nuevo es como más mi lectura, esto pudiera ser acá, ¿sí? Lo que Freud dijo, ¿sí? Y acá pudiera ser lo que nosotros decimos que Freud dijo, o para decirlo de alguna manera que no es la misma que va a utilizar el texto, pero digamos el campo que Freud abrió, o el freudismo, lo que el freudismo dice, o aquello que se puede leer en Freud, o la intención de Freud, ¿me entienden? Porque me parece que hay una diferencia muy importante, me parece que es una de las cosas que plantea este texto muy bien, entre uno, ¿qué hizo Freud? Y dos, ¿qué se puede leer que hizo Freud? O sea, ¿qué podemos interpretar que fue la genialidad de Freud? Entonces, claro,
acá sería citando a Freud, ¿sí? Y acá sería con él, en el sentido de la mano de él podemos decir, o con el nuevo campo que él fundó, podemos decir, etc. Y después está esto, que también es medio raro, porque dice del lado de Schreber, o por el lado de Schreber. Pero igual es diferente si decimos eso, ¿sí? Porque es diferente decir, o sea, por el lado de Schreber, pudiéramos decir como si Schreber estuviera del otro lado y nosotros ahora nos vamos a meter en él. Y del lado de Schreber pudiéramos decir, bueno, esto fue lo que Schreber dijo, ¿sí? Es decir, no sé si ustedes están un poco al tanto de la relación entre Freud y Schreber. Schreber era, creo que era un jurista que se terminó, en fin, terminó haciendo su autobiografía, donde había como todo su desencadenamiento psicótico se ve en esa autobiografía, piensa que le están saliendo los nervios, etc. Y Freud dice algo muy interesante, que es que la teoría de él, la de Freud, es igualita a la de Schreber. Si tienen eso. O sea, entre Freud y Schreber hay cosas muy interesantes, como esa, como que el mismo Freud diga que hay una afinidad entre su teoría y la de Schreber. Y después Lacan dice también que sin la teoría sin el complejo de Edipo, la teoría de Freud es la teoría de Schreber, ¿sí? O sea, como si pudiéramos armar esta igualdad. Entonces, por eso les digo que me parece interesante que pensemos un poco qué quiere decir esto del lado de Schreber, por el lado de Schreber, etc. Y por qué después de 3 Freud nos tira un Schreber. Por eso no está acá, les puedo dar la cita después. Pero bueno, creo que una de las cosas principales que está... y otra cosa. No sé si lo han leído, no sé si cuando lo leyeron, se dieron cuenta, pero en verdad esto es un texto sobre todo del diagnóstico, ¿sí? Todo el tiempo está hablando, bueno, en verdad empieza hablando... Digamos, esto es la psicosis antes de Freud, la psicosis cuando lo habla Freud y la psicosis que podemos pensar a partir de Freud. Después viene Schreber y su psicosis, como haciendo una aplicación del esquema I que Lacan propone para la psicosis, y después viene postscriptum, ¿sí? Y en el postscriptum lo pudiéramos pensar como después de la escritura, ¿sí? Es lo que significa postscriptum, ¿sí? Pero ahora nos pudiéramos poner a pensar después de qué escritura, ¿sí? Porque pudiera ser después de la escritura de los primeros 4 capítulos,
o pudiera ser después de la escritura de otra cosa, ¿sí? Es decir, en el caso, después de que escribimos algo, después de que logramos hacer una escritura, en el caso, pasa esto. O con la escritura, en el caso, pasa esto. Porque además, la parte de postscriptum es la parte menos diagnóstica. Es la parte donde más se habla de cambios, de un tratamiento, de una diferencia posible a partir del psicoanálisis. A partir del ejercicio del psicoanálisis. Bueno, antes es como a partir de la introducción del psicoanálisis como teoría, digamos, o de su nacimiento. Entonces, el scriptum, o sea, la pregunta para eso que estoy proponiendo es ¿qué se escribe? ¿O dónde se escribe? O sea, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? Escritura, por ejemplo, yo no sabía la traducción de... Ah, claro. Scriptum es como escribano, como escribir, o sea, como escritura. Sí, esto significa después de la escritura. Se puede utilizar como un postdata, ¿sí? Pero justamente ese es lo que les estoy pidiendo que nos esperemos antes de pensarlo así. Porque pudiera no ser un postdata, sino que sea después de la escritura en el caso. ¿Sí? O sea, después de que en un caso logramos escribir algo, pasan ciertas cosas, la escritura lo modifica, y ahora lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo, que se llama Después de la escritura, es que pasa en un caso después de que se escribe algo. ¿Sí? Después que se escribe, ¿se puede decir que se escribe sería lo mismo? No sé, no, a ver, no sé incluso si eso es una diferencia que haga mucho Lacan. No sé. ¿Alguno de ustedes tiene algo? Ok. Entonces comencemos un poco, si les parece bien. Ahora lo voy a leer en castellano porque no tiene sentido leerlo en francés. Medio siglo de freudismo, además es genial. Lean, o sea, escuchen con el golpe que empieza de una vez. Medio siglo de freudismo aplicado a la psicosis deja su problema todavía por pensarse de nuevo. Es decir, en 50 años ustedes no han hecho nada. No es nada más que no han hecho nada, sino que fueron hacia atrás. ¿Sí? Medio siglo de freudismo aplicado a la psicosis deja su problema todavía por pensarse de nuevo. Dicho de otro modo, en el statu quo ante. ¿Sí? Es decir, en el estatus en el cual estaba antes. Yo me imagino que es antes de Freud. ¿Sí? Entonces Lacan empieza de una vez diciéndole, ven, Freud tuvo algo genial y ustedes no lo escucharon, entonces retrocedieron. ¿Sí? Medio siglo de Freud, además medio siglo, 50 años de freudismo aplicado a la psicosis, además que dice freudismo. ¿Sí? Por eso les decía antes que vamos a tener que tener cuidado, porque me parece que él hace una diferencia entre el freudismo y lo que dijo Freud, o lo que se puede leer en Freud. Porque él está diciendo, medio siglo de freudismo aplicado a la psicosis deja su problema todavía por pensarse de nuevo. Dicho de otro modo, en el statu quo ante, sí. Creo que esto va muy enlazado con lo del seminario 11, ¿cierto? El seminario 11 fue Lacan fue suponiendo el seminario después que fue expulsado de la IPA. A él lo expulsan precisamente, ahora voy comprendiendo que no lo ha leído, porque siempre estaba peleando de alguna forma con la IPA. Según Lacan, los freudianos
no están aplicando, no están leyendo a Freud tal como Freud lo dijo, ¿cierto? Entonces, aquí lo vemos claramente, ¿no? Donde les está diciendo, no escucharon a Freud. Sí, porque igual, ojo porque también lo pudiéramos pensar de otra manera. 50 años de lo que Freud dijo y no han cambiado. Pero igual eso no significa que lo que Freud dijo hubiera tenido efectos, digamos. O sea, aquí no está diciendo, por lo menos todavía no, me parece que después sí lo dice más claramente, pero acá no está diciendo todavía que Freud inauguró un cambio, ¿sí? Nada más está diciendo que 50 años de seguirlo a él no han cambiado nada, ¿sí? Pero sí, a mí me parece que hacia ahí es donde va la punta, digamos. Y de hecho me parece que por eso estructura el texto así, ¿sí? Pues tenemos un hacia Freud, que además vemos que empieza con no un hacia Freud, empieza un después de Freud. Medio siglo de freudismo aplicado a la psicosis, ¿verdad? Es después de Freud. Sí. Pero él al mismo tiempo está diciendo, o sea, con un recurso literario está diciendo, es lo mismo hacia Freud que después de Freud, porque ustedes no escucharon a Freud, ¿sí? Entonces empieza, el título es hacia Freud, y después él empieza, después de Freud, no ha cambiado nada, ¿sí? Medio siglo de freudismo aplicado a la psicosis deja su problema todavía por pensarse de nuevo. Dicho de otro modo, en el statu quo ante. Podría decirse que antes de Freud, su discusión no se desprende de un fondo teórico que se presenta como psicología y no es sino un residuo laicizado de lo que llamaremos la larga cocción metafísica de la ciencia en la escuela, con la E mayúscula que le debe nuestra reverencia. Ok, por cierto, si piensan que tienen algo interesante para decir sobre el párrafo, levanten la mano y dígame, porque si no voy a estar hablando yo durante una hora que nos queda y aburre, o sea, mi voz no es la voz más bonita de todo el mundo. Entonces, bueno, si tienen alguna idea, levanten la mano y me dicen. Bueno, entonces tenemos un fondo teórico, ¿sí? En una larga cocción metafísica. Sí, aquí yo lo que pienso es como, me parece que la imagen que le está sacando es la de dirán acá una olla muy grande, un calderón, ¿sí? Incluso yo lo pienso, en mi mente lo pueden pensar así o no, como lo de las brujas usan para hacer sus pociones, etc. Entonces ahí tienen algo donde se ha estado cocinando, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? La metafísica de la ciencia en la escuela, con la E mayúscula que le debe nuestra reverencia. Es decir, me parece que acá está dando una punta clara a la iglesia. Ustedes saben que la filosofía griega la toma la Iglesia Católica para hacer su teología, ¿sí? No sé si se han dado cuenta que, bueno, los primeros filósofos que conocemos son los presocráticos, que nada más los llamamos los presocráticos porque no sabemos su nombre. Después sabemos Sócrates, Platón, Aristóteles, y después empiezan los santos, San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, etc. Santo Tomás, sobre todo, y San Agustín, lo que hicieron fue agarrar la filosofía de Aristóteles y utilizarla para hacer la filosofía católica, la filosofía de la Iglesia, y ustedes saben que se escribe con I mayúscula. Incluso, no sé, esto lo acabo de pensar, pero si recuerdo bien, Iglesia también se escribe con E en francés, o sea, es Église. Entonces ahí pudiera ser como más directo, bueno, es una E de mayúscula. Entonces, bueno, tenemos un calderón, ¿sí? Donde se ha estado haciendo una cocción metafísica. La metafísica es el pensamiento del ser que es, ¿sí? El pensamiento del ser, pero más precisamente donde no hay cambios en el ser. Entonces, la psicología, o sea, lo que tenemos antes de Freud es una psicología
dada por el estudio del ser que es, que ha estado dando vueltas hasta que llegó a ser una psicología. Incluso no sé si ustedes saben, pero psicología es de sí, de alma, ¿sí? Y por ejemplo, Aristóteles tiene un texto que creo que se llama Sobre el alma, es decir, que eso, si lo pensamos así, como el estudio de la sí, el estudio del alma, está desde Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? Y además, otra cosita, y paso a la segunda, es que, no sé si ustedes saben, pero cultura también es como cultivo, lo que se usa en un laboratorio de microbiología, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una bacteria y quiero que esa bacteria se multiplique, le hago un cultivo donde le pongo las condiciones necesarias, las condiciones que para ella sean necesarias para reproducirse. Por ejemplo, cierto porcentaje de humedad, cierto porcentaje de calor, quizás otro agente ahí para que me facilite, que sirva de catalizador para que crezca un poco la bacteria, etc. Bien, entonces, lo que nos está diciendo Lacan es que tenemos, ¿dice que cuánto tiempo? Sí, un residuo laicizado, es decir, desreligiosizado, ¿sí? Le quitamos la religión, Laico. sí, laico. Es decir, empezamos, o sea, tenemos desde San Agustín y Santo Tomás, que serán 1500 años, de una olla, un caldo ahí ebulliendo, y a eso le quitamos la iglesia y lo llamamos psicología. Eso era el tratamiento de la psicosis antes de Freud. ¿Sí? Lo leo de nuevo. Podría decirse que antes de Freud, su discusión, la discusión del problema de la psicosis, ¿se acuerdan del párrafo anterior? Su discusión no se desprende de un fondo teórico que se presenta como psicología y no es sino un residuo laicizado de lo que llamaremos la larga cocción metafísica de la ciencia en la escuela, con la E mayúscula de que le debe nuestra reverencia. Es decir, estos astutos de la ciencia en la metafísica le quitaron la religión y nos los vendieron como psicología. Ahora bien, si nuestra ciencia, que concierne a la physis, en su matematización cada vez más pura, no conserva de esa cocina sino un relente tan discreto que podemos legítimamente preguntarnos si no habrá sido sustitución de persona, no sucede lo mismo en lo que concierne a la antiphysis, o sea, al aparato vivo que se supone apto para tomar la medida de dicha physis, cuyo olor a refrito delata sin duda alguna la práctica secular en esa cocina de la preparación de sesos. Esa es una oración, por eso no quería parar. Physis quiere decir naturaleza, ¿sí? O sea, no es nada más física en el sentido de física teórica, cuántica, etcétera, sino que bueno, el estudio de la naturaleza ha devenido eso en su matematización cada vez más pura. Saben que Lacan toma a Poiré para hablar de la ciencia como ciencia, o sea, del giro galeriano, el giro a la ciencia moderna, como la introducción de la matematización. Es decir, lo que ellos toman como punto para hablar sobre la ciencia moderna a partir de Galileo, es que a partir de Galileo se empieza a utilizar la matemática para tratar estas cosas de la naturaleza. Y por eso es tan importante, por ejemplo, la fórmula de la ley de gravitación universal, ¿sí? Porque lo que introdujo como revolución era que permitía la matemática, permitía escribirlo con letras. Entonces, si nuestra ciencia
que concierne a la naturaleza en su matematización cada vez más pura, pero ojo que también, a ver, acá me parece que hay dos lecturas posibles. Uno sería que nuestra ciencia es, el psicoanálisis, ¿sí? Que tiene que ver con la naturaleza en su matematización cada vez más pura, o si es nuestra ciencia, la ciencia moderna, que tiene que ver con la naturaleza en su matematización siempre más pura. De igual manera, me parece que le está dando una importancia muy grande a la matematización, ¿sí? Es decir, me parece que está diciendo que en el psicoanálisis cabe la matematización. No conserva de esa cocina sino un relente tan discreto. ¿Alguien sabe qué es relente? Ok, sí. Yo busqué en el diccionario. Ah, buenísimo, sí, sí. Algo de la humedad en la atmósfera. Estufo. Sí, es mal olor. Porque acuérdense que acá le sacamos la iglesia, ¿sí? Entonces acá lo que está diciendo, ahora bien, si nuestra ciencia que concierne a la física en su matematización cada vez más pura, no conserva de esa cocina sino un relente tan discreto, ¿sí? Es decir, nuestra ciencia solamente conserva de esa cocina un tufo muy discreto, ¿sí? O sea, podemos oler apenas que se trata de esa cocción metafísica que ha estado haciendo, que se ha estado haciendo durante 1500 años. Es decir, a nosotros nos tiran psicología. No sé si acá hay la expresión que meten gato por liebre. O sea, te venden algo pero te dan lo otro, te meten gato por liebre. Básicamente esa es la imagen que por lo menos a mí se me viene acá. Entonces, ¿cómo reconocemos que es un gato y no una liebre? Que bueno, que nos da este tufo de cocción metafísica. Acuérdense que antes estamos hablando de un caldo, ¿sí? No sé si... Después dice de olor a refrito también. Claro, Sí, o sea, estaba hablando de comida. Y de la cocción metafísica en particular, o de la cultura, también se pudiera decir. Bien, que tan discreto que podemos legítimamente preguntarnos si no habrá habido sustitución de persona. Esto, si se acuerdan, después lo podemos hablar, pero esto a mí me parece que con los esquemas R e I queda hermoso. Básicamente, de alguna manera u otra, es raro esto de sustitución de persona, ¿sí? Incluso también se pudiera traducir como sustitución de alguien, ¿sí? De eso después lo retomamos. No sucede lo mismo en lo que concierne a el aparato vivo que se supone apto para tomar la medida de dicha fisis, cuyo olor a refrito delata sin duda alguna la práctica secular en esa cocina de la preparación de sesos. No sé si ustedes saben, pero acá trabajo un caso bastante interesante que se llama, al cual nos referimos como seso fresco, ¿sí? Que era un paciente que tenía la duda horrible, o el temor horrible, de que lo que él escribió hubiera sido tomado de otra parte, plagio, ¿sí? Pero además, a mí me parece que hay algo más que no muchas veces se trata, que es que es también la búsqueda de el individuo y la originalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que estaba diciendo antes? De que Lacan, es decir, no es que a él se le vino todas las ideas a la cabeza una vez, ¿sí? Me parece que justamente una de las cosas que va a plantear Lacan acá es que el individuo no es tan importante, ¿sí? Es decir, que no se trata de la persona pensada como uno. ¿Por qué? Porque esta persona pensada como uno justamente nos va a remitir al cerebro, ¿sí? Porque es una división que nosotros hacemos biológicamente, digamos, ¿sí? Con nuestro cuerpo.
la sustitución de persona viene ahí también. Es decir, porque no le podemos, o sea, cambiar el cerebro de uno a otro. Y acá lo que está diciendo es que lo que no es la naturaleza sigue siendo bastante parecido a lo que estaba antes. Ahí a mí me parece que le está haciendo esta división. Esta sería la physis, el mundo, y esto sería el sujeto, o sea, objeto, sujeto, mundo, observador, ¿cómo más lo pudiéramos llamar? Cosa, persona, y si nos quisiéramos arriesgar un poco más, que me parece que después con el esquema R lo vamos a poder hacer, tú, yo, cuyo olor a refrito delata sin duda alguna la práctica secular en esa cocina de la preparación de sesos. Entonces, está diciendo que tenemos una cocina. Acuérdense de nuevo dónde está la olla, ¿sí? En esa cocina lo que están preparando son sesos, ¿sí? O sea, la cocción metafísica es una cocción donde tenemos sesos. Pero tengamos esa imagen en la mente porque a mí me parece que primero es una imagen muy potente y segundo nos da una pista muy importante de lo que estamos hablando acá. Y acuérdense también, porque lo vamos a necesitar ahora dentro de, creo que una o dos, no sé, pronto, esto de preparación de cerebros, ¿sí? Porque ¿dónde más preparan cerebros? O sea, está bien, esto pensándolo desde manera de cocina, pero otra manera de pensar preparación de cerebro sería en la escuela, ¿sí? La educación, ¿sí? Que me parece que justo después, no me acuerdo dónde está ahora, acá está, al principio del la segunda sección, nos empieza a hablar de la escuela. Parece que ahora estamos hablando de la escuela con mayúscula. Me parece que ha dirigido este seminario. Esto en verdad, eso fue algo que se me olvidó decir. Este escrito corresponde al seminario 3. ¿Sí? Lacan tenía una práctica genial y por eso los escritos son complicados, porque son muy densos. Es decir, Lacan habló un año completo y nosotros a partir de eso tenemos 50 páginas. ¿Sí? Entonces, además, no es lo que él iba diciendo todo el tiempo, sino lo que se aprendió ahí. No sé si han leído los seminarios, pero Lacan divaga. O sea, no es como que él va con un tema y lo sigue hasta el fondo, sino que habla de una cosa, después habla de otra, tanto que a veces cuesta seguirle. Sí, o sea, a veces uno se tira un salto que dice, Lacan, ya va. O sea, ¿cómo? Si nosotros antes estábamos hablando de la sublimación, ahora estamos hablando de un pececito. Sí, o sea, no te sigo hasta ahí. Me parece que justamente el trabajo de lectura muchas veces con Lacan es hacer ver por dónde viene esa sucesión, que termina siendo riquísimo cuando lo encuentras. Pero bueno, acá nos está hablando de un caldo donde se están preparando cerebros, o sea, no es como que no era un lector demasiado fácil de seguir. Entonces, en este seminario, en el seminario 3, está trabajando en el seminario sobre la psicosis y después hace que además no sé si lo han leído, pero no habla solo de la psicosis, eso es mentira.
al final habla sobre la histeria y la obsesión. O sea, los últimos capítulos del seminario sobre la psicosis es sobre histeria y obsesión. Que ahí es donde mete toda la parte de que en la histeria la pregunta es por la reproducción y por estar embarazado. Creo que el obsesivo dice que es sobre el padre. Bueno, entonces esta preparación de cerebros nos va a servir ahorita, pensándolo como el caldo, donde lo que están preparando es una rica sopa de cerebros, y después también para pensar la escuela. Pero a lo que iba aún más, lo vamos a ver un poco después también, pero va a estar criticando esto, ¿sí? En el sentido de que no es una persona englobada y el mundo afuera que él con su gran inteligencia lo puede aprender, ¿sí? Esa caricatura que hacen de la ciencia, que no es verdad, los científicos no piensan eso, o sea, no son... En el psicoanálisis se dice que los científicos son brutísimos, cosa que a mí me da muchísima risa, pero digamos que hay una cierta corriente dentro de la ciencia moderna, es decir, no la de ahorita, la ciencia moderna, la que vino antes, donde lo que se buscaba era la matematización de la naturaleza, que se pensaba que lo íbamos a poder hacer completamente. Por eso, por ejemplo, Newton llega a decir, Dios nos juega dados, ¿sí? O sea, porque no hay azar, ¿sí? Se trata de algo que está completamente, digamos, planificado, que está completamente escrito, que nosotros, como somos tan inteligentes los humanos, lo podemos descifrar a través de nuestra matemática. Y además en un lugar donde estamos pensando que lo que no es naturaleza es cerebro. Porque estamos hablando de el aparato vivo que se supone apto para tomar la medida de la naturaleza. ¿Sí? ¿Les suena esto con lo que les estoy diciendo de nosotros como humanos? ¿Sí? Entonces, eso que es nosotros como humanos, acá en este antes de Freud, se piensa que es el cerebro, o sea que no es el ojo. Es decir, que aquello que no es naturaleza es cerebro. Es decir, que la persona que nosotros somos es un cerebro. Descartes, pues, todo mediante la razón. Pero es que te diría que ni siquiera, no, porque no es razón, ojo. La razón es lógica, digamos, es una mano. Acá no están diciendo lógica, acá están diciendo algo que tú puedes tocar. No te voy a sacar el cerebro ahorita, pero si lo sacara, lo pudiera poner en una mesa, digamos. La razón no se puede poner en una mesa, es intangible. No es ni siquiera la razón, es el cerebro. Lógico, digamos. No, porque lo lógico no... A ver, biológico. Ah, biológico. Neurociencia, no sé si... Sí, me parece que acá... Cerebro, Claro. hay que buscar la depresión ahí, en una neurona, Exacto. ¿Sí? Entonces, a ver, tenemos eso, ¿sí? Por eso digo, ojo, que es el cerebro, no es la lógica, no es la razón, no es la inteligencia, es el cerebro. Es un paradigma, pareciera muy de esta época. Sí, creo que escribió en esto hace 50 años, pero sí. De la enfermedad o del problema. Porque hay toda una corriente, ¿sí? La corriente de la cultura, a mí me parece que tiene cierto sentido, y es un sentido donde siempre se va, digamos, hacia lo más sustancial, ¿sí? Desde el ¿para qué sirve eso? Desde los niñitos de 5 años, de no sé, 13 años,
adolescentes, viendo matemática y diciendo esto no me va a servir más nunca en la vida, lo ven en memes, que si otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto, otro día sin utilizar la derivada, lo ven en los psicólogos cuando van a clase, los estudiantes de psicología cuando van a clase y les preguntan ¿y esto para qué sirve? Etcétera. Y bueno, lo ven también en queremos hechos, no ideas, queremos acciones. Entonces me parece que la cultura tiene cierto sentido que va empujando, no necesariamente muy rápido, pero sí va en un mismo sentido. A mi juicio, el psicoanálisis va en gran parte de acá. Porque recordemos que el psicoanálisis tiene 100 años, ¿sí? No es algo muy viejo. Antes no había psicoanálisis, y había personas, había lenguaje, había, no sé, 2 personas se podían sentar en un mismo cuarto a hablar de sus problemas. O sea, eso no fue lo que inventó Freud. Me parece que justamente el psicoanálisis propone esto. Obviamente la cultura siguió, no es como que ahí se paró. Pero hubo un momento, en el momento que se inicia el psicoanálisis, me parece que hubo esta reversión. Obviamente no es lo único, hay un montón de cosas contracorrientes, o sea. No entendí ahí, vos decís que propone y hiciste una flechita ahí para el otro lado. Lo opuesto. Ah, Sí. me gustó esto que decía de cultura y cultivo. Como Sí. Es tu celular, pensaba que era algo de la computadora y decía, se estaba dañando. No, está bien. Entonces sí, estoy proponiendo que la cultura va en un mismo sentido. Me parece que el programa de investigación de apertura eso lo habla muy bien. Creo que tienen biologización, es decir, cada vez más biológico, cada vez más buscando una respuesta con neurotransmisores, con químicos, porque también es lo mismo, que lo podemos ver, que lo podamos sentir, que lo podamos tocar, porque si no, no existe. ¿Sí? Biológico, individualista, donde se trata de cada uno, que cada uno haga lo suyo. Yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que las otras personas hacen, sino que tengo que hacerme cargo de aquellas cagadas que yo mismo cometo. Eso lo ven en cualquier momento, no nada más en psicoanálisis, en toda la cultura. Nihilismo, decir que las cosas no tienen valor, ¿sí? O sea, la vida no tiene sentido. No sé, el pensar que el anillo de tu abuela, que tu abuela le dio a tu madre y que tu madre, o sea, el anillo de tu abuela que tu abuelo le dio a tu padre cuando tu abuelo se murió, y después tu padre te lo dio a ti, ahora que te vas a casar, que eso nada más vale el oro y el diamante que tenga ahí, o sea, y no sé, otras cosas más. Me parece que la cultura tiene cierto sentido y que el psicoanálisis de alguna manera lo cambia, ¿sí? O sea, es la práctica que nosotros tenemos ahora para revertir eso, para decir no al individualismo, para decir no al biologicismo, para decir no al nihilismo, para decir no a esa corriente de la cultura. Sigue un poquito más. Así, la teoría de la abstracción, necesaria para dar cuenta del conocimiento, se ha fijado en una teoría abstracta de las facultades del sujeto, que las peticiones sensualistas más radicales no han podido hacer más funcionales en lo que hace a los efectos subjetivos. Okay. Vamos a decirlo de alguna manera, si hay conocimiento, ¿sí? Como hay conocimiento, necesitamos abstracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no pudiéramos decir que sabemos algo, ¿sí? Porque si no fueran todos hechos, digamos, no hubiera ideas. El conocimiento supone alguna idea sobre algo. Y además, por lo general, supone también
el poder decir, acá tengo un marcador, acá tengo otro marcador. Yo puedo decir eso porque sé lo que es un marcador, tengo conocimiento de que es un marcador, entonces por lo tanto puedo decir que esto es un marcador y que esto es otro marcador. De hecho, puedo decir que esto es un marcador y 5 segundos después que esto es un marcador, ¿sí? Porque pudiera no tener que hacer lo mismo, porque una coordenada temporal no es lo mismo, ¿sí? Pero por nosotros tener el conocimiento de que las cosas, que los marcadores siguen siendo marcadores, al menos que lo quememos o lo que sea, decimos esto es un marcador una vez y después esto un marcador también, pudiéramos decir incluso que es el mismo marcador. Entonces, si vamos a hablar de conocimiento, necesitamos abstracción. Y como tenemos nada más dos ayes, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando antes? De lo que hay, ¿sí? Que es una manera de abrir o sea, hay diferentes maneras de abrir el mundo dependiendo de qué es lo que tú pienses que hay. Ahora estamos diciendo que nada más pensamos que hay naturaleza y aquello que no es naturaleza, ¿sí? Que sería más o menos como el mundo y no hemos dicho muy bien qué. Pero bueno, se ha fijado en una teoría abstracta de las facultades del sujeto, porque obviamente las ideas no pueden estar en el mundo. Las ideas, el conocimiento, la abstracción, más bien nos sirve para conocer el mundo. Porque si el mundo es tridimensional, sustancial, lo podemos tocar, y las ideas obviamente no las podemos tocar, no son sustanciales, no son tridimensionales, la tenemos que poner del otro lado. ¿Sí? No está del lado del mundo, tiene que estar del lado de nosotros, del sujeto. Se ha fijado en una teoría abstracta de la facultad, es decir, así la teoría de la abstracción, necesaria para dar cuenta del conocimiento, se ha fijado en una teoría abstracta de las facultades del sujeto, que las peticiones sensualistas más radicales no han podido hacer más funcionales en lo que hace a los efectos subjetivos. ¿Okay? Esto quiere decir que, aún así, si pensamos que se trata de los sentidos, aún así, las que más hablan de que se trata de los sentidos, no hace que eso, que la abstracción sea más funcional que los efectos subjetivos. Es decir, tenemos efectos subjetivos y meten a las teorías abstractas de las facultades del sujeto ahí. Ni siquiera los que piensan en la sensualidad en el sentido de mis sentidos, ¿sí? O sea, yo tengo este marcador y ese marcador yo lo siento con mis ojos, ¿sí? Lo veo de la manera, pero sensual en el sentido de sentir. Bueno, yo lo observo, eso entra a mí, etc. Aún así, las peticiones sensualistas más radicales, es decir, los que más piensan que se trata es de algo de sentido, no necesariamente de que el marcador en verdad está ahí, sino de que yo sienta que esté ahí, que yo observe que esté ahí, no han podido ser más funcionales en lo que hace los efectos subjetivos. Bien. Las tentativas, sigo. Perdóname, no termino de entender lo de los sentidos. Ok. ¿No han podido hacer más funcionales? Sí. O sea, aún si pensamos que se trata de los sentidos. No. Es tanto que se trata de, o sea, tanto es así que se trata de efectos subjetivos que no se ha podido ni siquiera hablando de que yo tengo que sentir algo, y que si tengo que sentir algo es porque lo siento de afuera, que no se ha podido borrar o sea, no por ser sensualistas, no por pensar en cosas sensoriales, se ha podido deslindarse de que hay algo ahí de abstracción y de idea, ni de que hay, digamos, un mundo afuera, que es lo que se siente ahí, digamos.
¿Sí? Sí. Como si lo sensorial borrase esa abstracción, algo así. Intentara, o sea, como si la meta de lo sensorial sería borrar lo necesario del conocimiento y de la abstracción. Es decir, pura experiencia, nada de ideas. Sí. Ahí lo entendí también. Las tentativas siempre renovadas de corregir sus resultados por los contrapesos variados del afecto deben efectivamente seguir siendo vanas, mientras se omita preguntar si es realmente el mismo sujeto que es afectado por ellos. Okay. Acá nos está enchufando de una vez el concepto de inconsciente. Vamos a ver cómo. Las tentativas siempre renovadas de corregir sus resultados, ¿sí? Me parece que son los resultados, o sea, los efectos subjetivos, ¿sí? Los resultados del sujeto, por los contrapesos variados del afecto, ¿sí? Es decir, como yo estoy triste, entonces no pienso y no siento de la misma manera que si yo no estuviera triste, ¿sí? Es decir, recurrimos a los afectos para decir las desviaciones que pudiera haber respecto de el pensamiento sobre la naturaleza. Deben efectivamente seguir siendo vanas mientras se omita preguntar, ¿sí? O sea, es al momento que nosotros nos preguntemos si es el mismo sujeto que es afectado por ellas, que nosotros nos podremos dar, o sea, que la tentativa de corregir sus resultados no será vana, ¿sí? Es decir, la manera de corregir los resultados de esta teoría que estamos planteando acá, de una abstracción por un lado y el mundo por el otro, la manera de corregir eso va a ser preguntarnos si es el mismo sujeto que es afectado por los afectos. ¿Sí? Otra vez. Las tentativas, estábamos hablando antes. Así, la teoría de la abstracción, necesaria para dar cuenta del conocimiento, se ha fijado, o sea, empezó siendo una teoría de la abstracción y se fijó en una teoría abstracta de las facultades del sujeto. Es decir, la abstracción es una facultad del sujeto. Es algo que el sujeto hace o dispone. Que las peticiones sensualistas más radicales no han podido ser más funcionales en lo que hace a los efectos subjetivos. Es decir, ni aun así, teniendo este tema de lo sensorial, podemos resolver, digamos, cuál es la relación con la realidad, ¿sí? Porque ven que de eso es lo que estamos hablando acá, ¿sí? De que nosotros estamos viendo a la naturaleza. Y ahí se forma algo que de alguna manera u otra llamamos realidad. Entonces, no se ha podido hacer eso funcional, ni siquiera si hablamos de lo sensorial. Las tentativas siempre renovadas de corregir los resultados, estos que están fracasando, ¿sí? Por los contrapesos variados del afecto, es decir, porque el afecto varíe más o varíe menos, que nosotros tengamos una realidad que sea de alguna manera u otra por algo que llamaremos afecto. Me parece que no conviene demasiado decir qué es todavía, después lo podemos tratar. Seguirá siendo vana mientras se omita preguntar si es el mismo sujeto. Es decir, nos está diciendo, nos tenemos que preguntar si es el mismo efecto el mismo sujeto, el que está siendo afectado por el afecto, al que no, sí, o al otro, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿esto es uno? Sería la pregunta. Porque acuérdense que nosotros teníamos,
abstracción. ¿Sí? Nosotros tenemos una abstracción y es como si no supiéramos qué hacer con ella, entonces lo que hacemos es que se la enchufamos acá al sujeto. ¿Sí? Hasta ahí vamos. O sea, tenemos estos tres elementos, en verdad tenemos estos elementos. De la manera que lo plantea él es que tenemos la physis, que sería la naturaleza, y tenemos la no naturaleza, es decir, la antífisis, lo que queda por fuera. Entonces, si tenemos la naturaleza y nosotros no formamos parte de la naturaleza, o mi yo no forma parte de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, entonces tengo que estar yo de este lado. Entonces acá se arma lo que pudiéramos llamar un sujeto. Y después tenemos otro elemento, que es el elemento de la abstracción. ¿Sí? ¿Y la abstracción qué hacemos con ella? Bueno, lo que hacen estas personas es unirla acá, como si esto fuera a ser uno. ¿Sí? Entonces hacen este bloque y este bloque. Lo que a mí me parece que Lacan nos está proponiendo es preguntarnos si esto en verdad es un bloque. ¿Okay? Si se trata, por un lado, del cerebro, del ojo, del yo, del sujeto, bla bla bla, las cosas más subjetivas, las cosas que no son naturaleza, y del otro lado la naturaleza. Entonces, él dice, al menos que nosotros nos preguntemos si es el mismo sujeto el que es afectado por ellos, es decir, si esto acá solo es un bloque, si solo se trata de una cosa, al menos que nosotros nos preguntemos eso, siempre vamos a tener unos resultados, digamos de alguna manera, estúpidos, unos resultados donde pensamos que la psicosis es una falta de adecuación de esto por un lado y esto por el otro. Acuérdense que estamos hablando, capaz esto brinde un poco de contexto y haga que esto llegue un poco más a algo más útil, es que la pregunta de esto es ¿cómo estamos pensando la psicosis? ¿Sí? Empieza diciendo, bueno, después de 50 años siguen pensando la psicosis como se pensaba antes. Antes se pensaba que teníamos por un lado el mundo, la naturaleza, y por otro lado el sujeto. ¿Sí? Hasta ahí es a donde va ahora. Después, les voy adelantando un poquito, lo que va a decir es, bueno, y en la psicosis lo que hay es una desviación o una desnaturalización o una... de alguna manera u otra la psicosis no ve la naturaleza o el mundo de la manera que es. ¿Sí? Les voy a repetir esto, que o sea, ustedes seguramente habrán escuchado un montón de cosas, pero un montón de veces, pero la psicosis, como se piensa normalmente, es una persona que está loca. Y esa locura implica que esa persona no percibe la realidad que en verdad es. ¿Sí? Digamos, esa es la manera común de pensar psicosis, y de hecho he encontrado muy poca gente que no la piensa así. Entonces tenemos el mundo, que es, y que todos nosotros podemos ver, porque además, no sé si se han dado cuenta de eso, pero mágicamente en todas las clases donde preguntan, van a encontrar muy poca gente que se autoidentifique como otra cosa que no sea neurótico. ¿Sí? O en el diagnóstico se da como cierta estética. ¿Sí? Entonces, los mejores son los neuróticos, y después están los psicóticos, que son medio locos, y después están los perversos, que son como los desviados. Obviamente nadie quiere ser ni loco ni desviado, entonces terminan todos siendo neuróticos. Me parece que, bueno, que primero es una ridiculez, o sea, que por ahí no van las cosas en el diagnóstico, pero segundo, habría que preguntarnos, ¿sí?
me parece que lo que Lacan está invitando es justamente a pensar un poco eso. Si en verdad se trata de... sí, o sea, digamos, si yo acá de repente dijera que hay un marcador, ¿sí? Ustedes me dicen, este tipo está medio loco, ¿sí? O sea, ¿pero por qué? Porque ustedes no lo ven, ¿sí? Porque no compartimos esa realidad. Entonces, capaz, incluso después, o sea, saliendo de acá, ustedes se preguntan, yo estoy hablando del marcador como si fuera algo normal, sí, porque ustedes ven ese marcador ahí, que está el marcador verde, que es uno de los marcadores más hermosos que yo he visto en toda mi vida, eso me va a servir para explicar, bla, bla, bla. Entonces al final van a salir y van a decir, ¿viste el, o sea, pero viste el marcador o soy solo yo que no lo vi? ¿Sí? Me estoy adelantando un poco, pero me parece que justamente lo que está invitando Lacan acá es a decir, no, o sea, olvídense un poco de eso, de que tenemos un mundo por un lado, que todos vemos, entonces la realidad es aquello que se arma mediante la mayoría de los observadores. Entonces, como ustedes son 3 que no lo vieron, y yo soy 1 que sí lo vio, entonces ustedes son los que tienen la normalidad y yo soy el loco. ¿Sí? O sea, si me entiende que por ahí pudiera ir el pensamiento de que es una psicosis. Sí. Les aseguro que no... No es por ahí. No, bueno, primero les aseguro que hay otra manera de pensarlo. No me atrevo a decir esa está equivocada y la mía es la correcta, porque caemos en lo mismo. Pero si les digo, a mí me parece que hay otra manera de pensarlo y me parece que Lacan tiene otra manera de pensarlo. Y además esto trae un montón de problemas, que es lo que me parece que él va a ir trabajando. Pero entonces, incluso lo pudiéramos pensar en la definición de alucinación, que es, digamos, el fenómeno más obvio de la psicosis, es eso, ¿sí? Y muchas veces lo dicen, percepción sin objeto. Es la definición clásica que está en el DSM y además lo dan por todos lados, que después Lacan subvierte y dice, no, es percepción con objeto. Y ahí nos va en otra cosa completamente. Pero bueno, a lo que voy es que pensando en la alucinación así, lo que se dice es, no hay objeto ahí, ¿sí? Y el psicótico lo que hace es, por unos afectos ahí medio raros que tiene, poner, o sea, su mente loca, porque acuérdense que la naturaleza no va a cambiar. No. Entonces su mente loca, ni siquiera su cerebro loco, porque acuérdense que es la cocción de los cerebros, ¿sí? Su cerebro loco viene y lo pone ahí. Obviamente si pensamos así, cerramos el consultorio, porque no tenemos las facultades para trabajar con el cerebro, digamos. O sea, no es ese nuestro objeto de trabajo. Se lo dejamos a los neurocirujanos y a los neurólogos y listo. No voy a... Les voy a leer algo que escribí que me pareció que resumía esta parte y que capaz nos ayude. Los resultados de pensar el sujeto metafísicamente, ¿sí? Acuérdense que aquí estamos hablando de la metafísica. Este tipo de pensar es la metafísica, que lo pueden leer en Julián Cernarango, por cierto, está maravilloso ahí, muchísimo mejor de lo que yo estoy hablando. Los resultados de pensar el sujeto metafísicamente deben estar fijados o mejorados por el afecto, ¿sí? Y aún más es el mismo sujeto, o sea, ya va. Más, además pudiera no ser el mismo sujeto porque es el principiens que da la unidad del preceptum, ¿sí? O sea, esto unido, aglomerado, es lo que nos va a dar esto, ¿sí? Es la unidad de la abstracción con el sujeto lo que nos va a permitir ver el mundo, ¿sí? No es al revés.
les estoy adelantando un poco lo que viene, Mm. para que cuando lo lean les tenga un poco más de sentido. Acá Lacan va a poner algo que se llama el percipiens. Y acá tenemos el perceptum. El que percibe y lo percibido. Entonces me parece que lo que Lacan va a decir es que en esto, en la metafísica, no se trata de que esto sea uno, porque acuérdense que nosotros hicimos así, del perceptum pasamos al percipiens. Lacan lo que va a decir es no. Es más bien el percipiens, el que percibe, el que dice que el perceptum, lo percibido, es uno. ¿Sí? Esta, que lo puse al revés, pero bueno, ¿ven lo de la cultura? ¿Sí? La cultura nos dice así. Lacan lo que va a proponer, ya va, y si es así. Bueno, tenemos un ratico para charlar, si quieren, y si no, igual creo que es suficiente, ya llegamos al 2, así que... ¿Qué es? Ahí, ¿viste cuando vos dijiste el sujeto y la abstracción es uno? Para... no sé si sería para ver la realidad, para ver el mundo, algo así, dijiste. Ok. Es uno, abstracción y sujeto, ahí me hago como lío. A ver, acordémonos que esto se trata de cierta manera de pensar la psicosis, ¿sí? Acá yo estoy presentando una manera de pensar la psicosis. En esta manera de pensar la psicosis tenemos por un lado el cerebro, el perceptor, ¿sí? Por eso pongo el ojo, ¿sí? La abstracción, ¿sí? O sea, las ideas, el lenguaje, lo que me parece que va a terminar siendo del lado de Lacan, ¿sí? Eso todo está de un lado, que sería, por ejemplo, la mente, ¿sí? Y después, res cogitans, ¿sí? Ah, sí. Eso está de ese lado. Ah. Y después acá tenemos la res extensa, lo tridimensional, sustancial, natural, que no varía, ¿sí? Y una manera de pensar la psicosis es pensar que hay algo malo de este lado, o mejor dicho, que todo este lado está malo. Sí. Cuando a mí me parece que lo que Lacan va a proponer es que justamente se tiene que hacer una división ahí. ¿Sí? No sé si esa era más o menos tu pregunta. O sea, a mí me parece que acá hay que hacer una división entre el que percibe y lo que pudiéramos llamar la abstracción. Parece que lo que Lacan va a criticar es, uno, esta unidad. O sea, acá tenemos que poder cortarlo de otra manera para que no sea percipiens, ¿sí? Sino que sea una parte de percipiens, otra parte de percipiens, y que el percipiens ni siquiera exista, ¿sí? Porque si lo dividimos no es un percipiens, ¿sí? Y además esto, me parece que eso que está en negro es lo que pone en cuestión Lacan, ¿sí? Entonces, ¿esa era tu pregunta? ¿Cuál era? Sí, por ahí me confundía, se me hacía como la abstracción y el sujeto como cosas diferentes. ¿Y qué es ser uno? Si se está hablando del sujeto o cuesta... A mí me parece que está hablando de lo que todo el mundo piensa que no es la naturaleza, sino que somos nosotros. En este momento me parece que... a ver, como les estaba diciendo, me parece que de lo que se trata en el diagnóstico son de diferentes ontologías. Es decir, el diagnóstico es decir qué tipo de ontología hay. Es decir,
se trata de establecer, de decir, de identificar qué hay ahí. Una manera de pensar lo que hay es pensar que hay un mundo estable, tridimensional, sustancial, por un lado, y por otro lado hay ideas, abstracciones, el sujeto, etcétera, todo eso. Extensa y res cogitans. Pero no es la única manera de pensar, ¿sí? No es la única manera de establecer lo que hay. Y me parece que justamente las ontologías son diferentes maneras de lo que hay. Ahora Lacan creo que en este curso vamos a tener que trabajar con 3. Vamos a tener que trabajar con esta, vamos a tener que trabajar con la neurótica y, a mi juicio, hay otra que es, digamos, la lacaniana, para decirlo de otra manera. Entonces tenemos, ¿qué es la que nos permite decir esto? Porque obviamente en esta manera de pensarlo no lo hay. O sea, si acá viene un neurocientífico de esos bien duros, nos va a decir, sí, es que así es el mundo. O sea, no es que hay más. O sea, así es el mundo y los que no piensen así, está bien. Permito que lo piensen, pero están equivocados. O sea, es como que... bien. Me parece que justamente lo que plantea Lacan es que hay diferentes maneras de hay en el mundo. Ni siquiera en el mundo. Hay diferentes maneras, hay diferentes ayes que abren el mundo de diferentes maneras. Y que bueno, que justamente lo que vamos a diagnosticar son diferencias acá. Por eso, al momento de que vayamos a dividir el sujeto, a hacer que eso deje de ser un percipiens y pase a ser otra cosa, vamos a tener que cambiarlo, ¿sí? O sea, no va a ser la misma mirada, no va a ser la misma ontología y no va a ser... O sea, lo vamos a ver de otra manera que además nos habilita a hacer otra clínica. Porque de nuevo, si pensamos que esto es así, que se trata del cerebro, no utilizamos la palabra, utilizamos métodos que influyan directamente sobre el cerebro. Pero me parece que justamente la apuesta del psicoanálisis es que no se trata del cerebro. Está bien, el cerebro está implicado, no vamos a decir que no tenemos cerebro, o sea, tampoco se trata de llegar a extremos donde se ridiculice la propuesta. Pero sí que no se trata de que el cerebro, digamos, no es la causa y el fin de aquello que estamos hablando, sino que hay otras cosas, como me parece que va a ser el lenguaje en el caso de Lacan, que nos van a permitir pensarlo de otra manera, que no sea esta, y por lo tanto vamos a poder cambiarlo. O en verdad es un poco al revés, y vamos a poder dar cuenta de los cambios que se hacen. Porque si fuera mentira, o sea, si en verdad todo estuviera en el cerebro, por ejemplo, no se mejorara un paciente hablando, ¿sí? O sea, no se mejorara un paciente diciendo alguna verdad, ¿sí? Y esto nos permite dar cuenta de eso. Pero si esos efectos no pasaran, entonces, nada, puedes tener 35.000 ontologías diferentes y que ninguna tenga como cierta evidencia. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, en esta fuimos bastante quisquillosos. En las próximas no, porque si no, no terminamos nunca. O sea, no terminamos porque en verdad alguno va a tener que perder la paciencia y se va a terminar yendo si vamos con esta rapidez, porque nada, estaríamos 50 días, es decir, como 2 años. No va a ser el caso de este curso, y entonces les voy a pedir que por favor terminen de leer el primer capítulo. Ajá. Un poco con esta... Sí, con esta lectura, para poder comentarlo. Si ven
alguna frase, alguna párrafo, algo que les llame así demasiado la atención, envíenmelo por email Ah, y bueno. así lo tratamos. Bueno, Porque no es tan útil si ustedes me dicen acá. claro. No sé todo Lacan, lo siento. Pero si me dicen, y además lo enchufo, o sea, armo la clase un poco mejor. Claro. Eso por un lado. Y preguntas, obviamente también, si las pueden hacer antes, mejor, y después las tratamos, pero igual, si van surgiendo acá también está bien. Bueno, es eso por ahora. Les recomiendo, o sea, si van a utilizar otra bibliografía, además de esta, por ahora, empiecen, que es lo que más trata con esto, con lo de Julián Serna Arango. Tengo que ver, Bueno. me imagino que es el capítulo 2, es lo más probable. Si no lo es, lo cambio. O sea, les digo, no es el capítulo 2, sino el 3. Pudiera ser el 3. Ese es el que nos mandaste en la bibliografía, ¿no? Nos mandaste, puede ser un... Sí, eso se los envié. Sí. Claro, después obviamente van a surgir otras cosas que y después se los mando como bibliografía más. Claro. Pero por ahora todo está dentro de la bibliografía. Bueno, listo por ahora. Está bien.